Hola chicos, mi nombre es Martín Bocanegra, soy estudiante de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad, en mi segundo video, les hablaré acerca del libro El otro sendero escrito por Hernando de Soto, sobre los tres primeros capítulos que competen la vivienda informal, el comercio informal y el transporte informal. El primer capítulo acerca de la vivienda informal. Para tener una mejor idea, hay que recalcarnos a los años 1920, al gobierno de Leguía, cuando comenzaron a llegar pequeñas oleadas migratorias a la capital. Estas sí fueron controladas por el Estado. Las empresas formales comenzaron a crear organizaciones para las clases medias altas, para el bienestar de ellos. Un ejemplo de eso fue Chorrillos y Lince. Chorrillos, que en ese entonces era su balneario, uno de los más bellos del Pacífico Sur. También las empresas formales crearon urbanizaciones para las clases populares, como fue Jesús María. Este es el año 1940. Aquí se puede observar claramente la planificación que estaba teniendo Lima en ese entonces. Una planificación que sí se podía ser controlada por el Estado. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, esas oleadas migratorias comenzaron a llegar cada vez más y más a la capital y que el Estado no las pudo controlar. Un ejemplo de esto fue Cerro San Cristóbal. Las personas comenzaron a llegar a la capital y no tuvieron un sitio donde estar. Podían ir por aquí, por allá, querían estar donde sea. Y tanto así que incluso hasta los cerros fue comenzado a ser poblado. Cerro San Cristóbal es el más conocido en nuestra capital y es además uno de los más habitados. Esas personas, con el pasar de los tiempos, invadían. Según ILD, el 90% de las invasiones se dio al Estado, el otro porcentaje se dio a particulares. Aquí se puede ver un claro ejemplo del debilitamiento que tenía el Estado en ese entonces. Ellos alegando a que invadían una propiedad del Estado que también era propiedad de ellos, y lo hacían para utilizarlo, ya que el Estado no los estaba utilizando de una manera determinada. En fin, esas personas comenzaron a tener un gran poder en nuestro país. Se comenzaron a agrupar en gremios, organizaciones, etc. Al agruparse, esas personas se fueron dando cuenta que podían acceder a más, tanto así que comenzaron a influir en la política de nuestro país. Sí, es verdad. Esas personas poco a poco fueron adquiriendo un reconocimiento, que el Estado les vaya reconociendo el sitio en donde están y que les permitan vivir en ese determinado lugar. Esas personas, con el pasar de los tiempos, algunos obtuvieron el título de la propiedad en la cual ellos habitaban. Y eso es lo que actualmente varias personas buscan, obtener un título de su propiedad en la cual estaban. Bueno, ahora nos pasaremos a hablar acerca del comercio informal. Las personas, al llegar a la capital, no tuvieron un trabajo estable, un trabajo fijo donde estar. ¿Por qué? Porque simplemente las personas que vivían aquí no rechazaban a los migrantes y no les brindaban un puesto de trabajo estable. Así que de esa manera, para que estas personas puedan ganarse el día al día, porque lo que ellos buscaban era una mejor calidad de vida, comenzaron a ser vendedores informales. Uno de esos ejemplos es cuando ellos comenzaron a vender en las calles. Se convirtieron en vendedores ambulantes. Según cálculos de ILD, estos comerciantes informales crearon exponencialmente mercados, tanto así que estas personas creaban más mercados que el mismo Estado. Mientras que ellos creaban 7 mercados, el Estado creaba 3. Y así se puede ver cómo esas personas llegaron en oleadas migratorias
y comenzaron a crear mercados, comenzaron a influir en el negocio, en el comercio de nuestro país. Se organizaron en gremios, agrupaciones, y al agruparse fueron proponiendo representantes que les hicieran valer sus derechos y sus votos. Se dieron cuenta que podían tener también influencia en la política y el Estado. Estas personas, poco a poco con el pasar de los tiempos, fueron adquiriendo un gran poder económico, un gran poder adquisitivo, y se puede ver actualmente que muchos de los informales tienen bastante poder económico y adquisitivo. Bueno, ahora les pasaré a hablar acerca del transporte informal. Ya una vez que se comenzó a dar las oleadas migratorias a Lima, a la capital, Lima creció cono norte, cono sur, cono oeste. No había un transporte estable, un transporte fijo para ir hacia determinados sitios. Cabe recalcar que uno de los primeros transportes fue el tren. Este es el tren ubicado en Jirón de la Unión, tren de 1901. Aquí podemos ver a otro tren también que transitaba por la zona céntrica de Lima, de la capital. Con el pasar de los años, Lima al crecer demasiado, se necesitaba llegar a un mayor transporte, y ahí comenzaron a surgir los transportes informales. Sí, los transportes informales, que en ese entonces eran pequeños Volkswagen que podían transportar hasta 6 personas. Luego aumentaron a 9, y ya a partir de 1960 en adelante comenzaron a llegar carros mucho más grandes, como el que vemos aquí, el D300 Westlake. En fin, los transportistas también se agruparon en gremios y en organizaciones. Fueron dándose cuenta que tenían un gran poder, no solo económico, sino también un gran poder en el Estado y en las personas. ¿Pero por qué? Les explico. Miren, el transporte es de suma importancia para todos. Esos, al ser informales, llegaban a distintos sitios. Obviamente, el Estado les autorizaba que puedan transportar por esa determinada zona y pueden llevar llevar a las personas. Ya. Pero el Estado no les podía fácilmente quitarlos el plano, no les podía decir, saben que informales, retírense del mercado. ¿Por qué? Porque faltarían transporte en Lima. Sí, al no haber transporte en Lima, las personas no tendrían cómo transportarse. ¿Pero por qué? Porque los transportistas informales en ese entonces tenían más del 85% del transporte en la capital. Se puede apreciar claramente cómo los transportistas tenían un gran poder y que fácilmente el Estado no les podía quitar el plano, porque demandaría una inversión, según Miledé lo calculó, de 85.000 millones de soles. Sí, bueno, fue el gran poder que tuvieron los transportistas, y que actualmente algunos lo tienen. El comercio informal, cabe recalcar, me faltó agregar algo. Siempre vamos a encontrar un comerciante informal debajo de un puente, ténganlo por seguro. Si usted va al puente de Colonial con Fawcett, va a encontrar un comerciante informal. Al puente que está Fawcett con Quilca, va a encontrar un comerciante informal. En Ancón va a encontrar vendedores informales. En el puente de Chaboca Grande va a encontrar vendedores informales. En Hacho va a encontrar vendedores informales. Siempre en un puente vas a encontrar un vendedor informal. Se puede ver claramente cómo los vendedores informales, cómo la informalidad en nuestro país poco a poco fue adquiriendo un gran poder económico. Y eso es algo que se logra apreciar actualmente en nuestro país. Sé que el tiempo me quedó corto, pero traté de resumirles de una manera corta acerca de los 3 primeros capítulos sobre este espectacular libro.
Si tienes algún comentario, te invito a que me lo dejes en las descripciones, te invito a que me le des like al video si te gustó y te invito a que te suscribas a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.